En este vídeo os quiero explicar cómo se resuelve paso a paso un problema de gravitación, un problema típico en el que nos van a aparecer todos los casos que se suelen preguntar. Este sería el enunciado, corresponde al problema 2 de la colección de ejercicios resueltos que tenéis en el aula. ¿Vale? No lo voy a leer detalladamente, podéis parar el vídeo y ver cuántas veces necesitéis cada parte. Entonces, en este caso tenemos dos masas que están en unas determinadas coordenadas del espacio y queremos calcular el campo gravitatorio en un tercer punto y también el trabajo que nos costaría mover una masa de otra cantidad desde el punto C al origen de coordenadas. Pues bien, lo primero que tenemos que hacer es hacernos una representación gráfica de las masas que tenemos y la distribución en el espacio. Por lo tanto, colocamos la masa A en el punto que nos dice, menos 2, 0, la masa B de 150 kilos en el punto B, 3, 0, y vamos a calcular el campo en el punto C, 0, 4, para que tengamos claro qué es lo que está ocurriendo en nuestro problema. A continuación vamos a tener que dibujar los vectores campo, que es lo que nos piden. Para eso necesitamos sabéis que la dirección del vector es la que une los dos puntos y el sentido siempre hacia la masa que crea el campo. Con lo cual tendríamos estas líneas de aquí que nos van a servir de guía para dibujar el vector campo, intensidad de campo, debido a la masa A en el punto C y el vector intensidad de campo debido a la masa B en el punto C. ¿Vale? A continuación vamos a calcular algunos datos que vamos a necesitar para la resolución del problema. ¿Vale? Vamos a necesitar, ya sabemos las distancias que se corresponden a las que están sobre los ejes, pero tendremos que calcular algunas distancias que no nos dan, como estos lados del triángulo. Con lo cual, para calcular la distancia entre el punto A y el punto C, utilizamos el teorema de Pitágoras, dado que esto es un triángulo rectángulo, y por lo tanto la distancia AC será igual a la raíz cuadrada de los catetos al cuadrado, la suma de los catetos al cuadrado, menos 2 al cuadrado más 4 al cuadrado, es decir, raíz de 20, o si lo queremos calcular, 4,47. Y la distancia entre C y B la calculamos como, de la misma manera, raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, es decir, 5 metros. Una vez que ya tenemos estos datos, podemos calcular el módulo de la intensidad de campo debido a la masa A y debido a la masa B. Fijaos que solo calculamos el módulo, después nos olvidamos de momento que es un vector, después veremos qué hacemos con las coordenadas. ¿Vale? Calculamos el módulo, por eso ni siquiera introducimos el signo negativo que suele salir en la fórmula, y lo calculamos con su fórmula, G masa de A dividido la distancia al punto A al cuadrado, y G masa de B partido la distancia al punto B al cuadrado. Sustituimos los valores que hemos visto antes y obtenemos el valor de los módulos del campo, tanto debido a la masa A como debido a la masa B en el punto C. Pues bien, una vez que tenemos los módulos de los dos vectores, el problema que nos encontramos es que no están dirigidos en la misma dirección ni en el mismo sentido. Bueno, no están en el mismo sentido, tampoco en la misma dirección. Entonces, la suma de ambos vectores nos daría una cosa así. Si lo hacemos gráficamente, ahora habría que hacer una representación gráfica muy minuciosa para poder saber las coordenadas de este punto. Como no lo podemos hacer de esa forma, lo vamos a hacer analíticamente. Para ello podemos seguir diferentes métodos matemáticos para calcular esa suma vectorial. Los que estéis acostumbrados a utilizar la trigonometría la podéis utilizar, y yo lo que voy a hacer es explicar la forma más sencilla para los que no tenéis tanto soltura en las matemáticas. ¿Vale? Para ello, lo primero que necesitamos, no sabemos sumar vectores que van en direcciones diferentes, lo que queremos es que los vectores que sumemos estén en la misma dirección, al menos. Si el sentido es diferente, se restan y ya está. ¿Vale? Para lo cual vamos a tener que descomponer el vector campo debido a la masa A y el vector campo debido a la masa B en sus dos componentes cartesianas X e Y, como lo veis en el dibujo. ¿Vale? Pues bien, cogemos primero el vector A y vemos que lo que habíamos calculado antes es el módulo, es decir, cómo es de largo este vector. Y ahora queremos calcular sus componentes X e Y, que serían las proyecciones en los ejes X e Y, obviamente. Para ello podemos utilizar la trigonometría o podemos utilizar los triángulos semejantes. Si veis este triángulo de aquí que forman GA con su componente Y y la correspondiente componente X, aunque esté en otro lado, mide lo mismo, con este triángulo mayor del que sí que tenemos datos, porque es la distribución espacial que ya sabíamos desde el principio. Esta coordenada en el eje X valía 2, esta coordenada en el eje Y valía 4 y esta distancia que hemos calculado valía raíz de 20.
La propiedad de los triángulos semejantes es que al tener todos los ángulos iguales, sus lados siempre son proporcionales, es decir, si dividimos sus lados 2 a 2, siempre nos va a dar el mismo número, y esto es lo que aprovechamos para calcular las coordenadas. Si dividimos lo que vale la componente x partido la hipotenusa de este triángulo pequeño, nos tiene que dar lo mismo que la componente x dividido la hipotenusa del triángulo grande. Sustituyendo los datos que conocemos, obtenemos la componente x del vector campo debido a la masa A, es decir, 1,48 por 10 a la menos 10 newtons kilogramo. Y repetimos la operación para el lado, la componente y. ¿Vale? Con el lado y dividido la hipotenusa es lo mismo que el lado y del triángulo grande dividido la hipotenusa grande, ¿vale? De manera que obtenemos el valor de la componente y, 2,95 por 10 a la menos 10. Y ahora es el momento en el que añadimos el carácter vectorial de la intensidad de campo. Para eso nos tenemos que fijar de nuevo en el dibujo y ver la dirección y el sentido que tienen estos vectores, ¿vale? En el caso de la componente x, vemos que está dirigida en el eje x, pero en sentido negativo. El vector unitario que representa la dirección del eje x y en sentido negativo es menos y. Por eso, a la hora de expresarlo en coordenadas, hemos puesto el signo negativo y el vector unitario y. En el caso de la componente y, está en el eje y el vector unitario que representa el eje y es j. Y además en este caso también va en el sentido negativo, hacia abajo, por lo tanto también añadimos un signo menos, de manera que esto de aquí sería la representación vectorial de la intensidad de campo debida a la masa A en el punto C. A continuación hacemos exactamente lo mismo para la intensidad de campo debido a la masa B. Teníamos el módulo del vector, tenemos el triángulo en el que está inscrito, en este caso el lado y vale 4, el lado x vale 3 y la hipotenusa vale 5, y hacemos exactamente lo mismo, dividimos los lados 2 a 2, despejando la coordenada que queremos calcular. Tendremos la componente x del campo debido a la masa B y la componente y del campo debido a la masa B. Aquí hay una errata, pero es la B, ¿vale? Finalmente nos fijamos en la dirección y sentido de los vectores unitarios, que en este caso será más y en este caso será menos j también, con lo cual tenemos estas coordenadas. Una vez que tenemos los dos vectores, para saber el campo total en el punto C, lo que tenemos que hacer es sumarlo componente a componente. Cogemos la componente x con su signo y la componente x del b con su signo. La sumamos y hacemos lo mismo con las componentes y, de manera que tenemos el vector total 9,2 por 10 a menos 11 en la dirección positiva del eje y menos 6,15 por 10 a la menos 10 en la dirección negativa del eje de la componente j, del eje y. ¿Vale? Si quisiéramos darlo, sí lo podemos dar en coordenadas perfectamente, pero si queremos darlo en módulo o el enunciado nos lo pidiera, lo tendríamos que hacer otra vez el módulo como hemos hecho a la inversa de lo que hemos hecho antes, con Pitágoras, raíz cuadrada de componente x al cuadrado más componente y al cuadrado, de manera que lo que me pedían, que era la intensidad de campo en el punto C, debido a las dos masas, era 6,22 por 10 a menos 10 newtons kilogramo. Si ahora nos pasamos a hacer el apartado 2, nos pide el trabajo necesario para desplazar la partícula, una partícula que pesa 10 kilos, desde el punto C, que es donde habíamos hecho ya algunos cálculos, hasta el origen de coordenadas, el punto 0, 0. Para ello, tenemos que calcular el potencial en el punto C y en el punto 0, 0. ¿Vale? Lo hacemos con el potencial porque es la forma más sencilla de la expresión del trabajo. Podríamos hacerlo de otras formas, pero nos va a costar más. Entonces, con el potencial, que es la expresión más reducida de todas las fórmulas que tenemos que utilizar, tendríamos que calcular ahora sí con su signo, porque recordad que el potencial es una magnitud escalar y por lo tanto el signo influye de manera importante, no es como en el caso de las vectoriales que lo podemos añadir después mirando dirección y sentido. Sustituimos los datos que nos dan, menos gm partido la distancia c, y nos sale el valor menos 1,49 por 10 a la menos 9, y el potencial debido a la masa B en el punto C, menos gm partido la distancia AB, menos 2 por 10 a la menos 9 julios por kilogramo. Sumamos los dos, por supuesto con su signo, y el resultado es menos 3,49 por 10 a la menos 9. Ese sería el potencial total debido a las dos masas en el punto C. Repetimos el mismo procedimiento para el potencial en el origen de coordenadas. Cuando estemos situados en el origen de coordenadas, el potencial vendrá dado por menos gm y la distancia al punto de coordenadas de cada una de las masas.
Por lo tanto, nos cambia esta distancia, que lo miramos en el esquema inicial que hemos hecho, y el potencial total debido a ambas masas en el punto 00 o origen de coordenadas es menos 6,68 por 10 a la menos 9 julios por kilogramo. Finalmente, para calcular el trabajo utilizamos, como he dicho antes, la expresión en función de la diferencia de potenciales, que es la más sencilla, y sustituimos la masa C y la diferencia entre el potencial en C menos el potencial en 0. Sustituyendo los datos que hemos visto, los 10 kilos y los dos potenciales que acabamos de calcular, nos da un resultado total del trabajo de 3,19 por 10 a la menos 9. Eso era lo que nos preguntaba el ejercicio, y muchas veces también nos piden que digamos quién realiza ese trabajo, si lo realiza el campo o lo realizan fuerzas externas. Para eso hacemos el análisis según el criterio egoísta. Si vemos que el trabajo es positivo es porque el trabajo lo realiza el propio campo. Si fuera negativo lo tendría que hacer una fuerza externa. Con esto habríamos acabado el ejercicio. Espero que os haya quedado más claro cómo se resuelven este tipo de problemas. Un saludo y hasta la próxima.